Ninguna secretaria había sobrevivido trabajando para el jefe mafioso más despiadado de Nueva York durante más de 2 semanas, hasta que apareció una joven torpe y desesperada que no tenía nada que perder y puso patas arriba su oscuro imperio. Nora Sullivan ya llegaba tarde, pero decidió que al menos debía entrar con dignidad. Por desgracia, su falda no dejaba de resbalarse hacia los lados. Tenía un trozo de papel pegado al talón desde el metro y todavía tenía los ojos rojos de llorar toda la noche por las facturas del hospital que no podía pagar. Un gran comienzo. Cuando empujó la puerta de cristal con demasiada fuerza, la recepcionista se atragantó con su espresso. Nora soltó que era Nora Sullivan y que estaba allí para la entrevista de asistente ejecutiva a las 10 UM. Sí, sabía que ya eran las 10:23. El metro se había averiado. Además, se había equivocado 2 veces con el nombre del edificio. Había derramado café sobre su currículum, pero aún se podía leer la mayor parte. Probablemente tenía el rímel corrido porque su madre se estaba muriendo y su exnovio le había robado todas sus pertenencias. Pero nada de eso importaba porque realmente necesitaba ese trabajo. Dijo todo esto de un tirón mientras se ajustaba la falda y se quitaba el papel del zapato. Gina, la recepcionista, parpadeó como si estuviera viendo un video en avance rápido y luego dijo que el señor Moretti no toleraba los retrasos, la desesperación ni a las personas que hablaban demasiado. Nora sonrió y respondió que eso era perfecto, porque ella no toleraba las manijas de las puertas resbaladizas, las recepcionistas críticas, ni los hombres que se creían intimidantes solo por serlo. La taza de café de Gina se detuvo a mitad de camino de sus labios. Nadie hablaba así de Dante Moretti. Nadie. Pero Nora Sullivan estaba a punto de entrar directamente en su oficina y no tenía ni idea de lo que le esperaba. Dale a me gusta y suscríbete si quieres ver qué pasa cuando el diablo se encuentra con la única mujer que no le tiene miedo. 5 minutos más tarde, Gina condujo a Nora hasta la puerta de roble negro al final del pasillo de la planta 32. La recepcionista llamó 2 veces, breve y secamente, y luego anunció que la solicitante había llegado. Desde dentro se oyó una voz fría y grave. Solo una palabra. Adelante. Gina abrió la puerta y se hizo a un lado. No apartó la mirada de Nora, como si estuviera viendo a un cordero entrar en la guarida del lobo. Nora respiró hondo y cruzó el umbral. La sala era tan grande que su destartalado apartamento cabría 3 veces en ella. Las paredes de cristal ofrecían vistas de todo Manhattan. El espacio estaba decorado con cuero oscuro y madera de nogal. Todo irradiaba poder y peligro, pero todo eso palidecía en comparación con el hombre sentado detrás del enorme escritorio en el centro de la habitación. Dante Moretti. Dante Moretti. Llevaba un traje negro de 3 piezas perfectamente entallado, el pelo negro peinado hacia atrás y los rasgos afilados y fríos, como tallados en mármol. Pero fueron sus ojos los que casi hicieron que Nora olvidara cómo respirar. De un gris tormentoso, como una tempestad invernal, fríos y penetrantes, como si pudieran ver a través de cada capa que ella intentaba construir a su alrededor. No la miró, solo siguió revisando los documentos que tenía delante, informándole de que llegaba 23 minutos tarde. Tenía pintalabios en los dientes, el rímel corrido, y su currículum parecía sacado de una papelera. Nora tragó saliva. Se pasó la lengua por los dientes para comprobar el pintalabios y respondió que sí, que era cierto. También se fijó en que él tenía una mancha de café en el puño de la camisa. Quizá ninguno de los dos estaba perfecto esa mañana. Dante dejó de pasar las páginas. La miró por primera vez, clavando en ella su fría mirada gris, como si intentara leer sus pensamientos. El silencio se prolongó durante 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Nora se sintió como una presa bajo la mirada de un depredador, pero no se permitió temblar. Ya había llorado lo suficiente la noche anterior. Ya había tenido miedo durante demasiado tiempo. Hoy no tenía nada que perder. Dante dejó los papeles sobre la mesa y dijo que su currículum mostraba que la habían despedido 5 veces en 2 años, que no había terminado la universidad, que no tenía experiencia como secretaria
y que su única referencia era un sacerdote de Brooklyn. Nora asintió y confirmó cada punto, añadiendo que también tenía talento para derramar café sobre todo lo importante, por si quería añadirlo a la lista. Algo brilló en los ojos de Dante. Quizás sorpresa, quizás diversión. Nora no estaba segura. Él le preguntó por qué quería el trabajo. Nora iba a mentir. Iba a soltar las frases habituales sobre su pasión por los entornos corporativos y el crecimiento profesional, y decir lo que creía que el entrevistador quería oír. Pero al mirar sus fríos ojos, supo que él vería a través de cada mentira. Así que dijo la verdad. Le contó que su madre se estaba muriendo de cáncer en fase 3 y necesitaba una operación en 48 horas, o moriría. La operación costaría $250,000, pero solo tenía $2,300 en su cuenta bancaria. Su novio de 4 años le había robado $70,000 de sus ahorros y había desaparecido. Debía 3 meses de alquiler y estaba a punto de ser desahuciada. Tenía un gato viejo y ciego. Era lo único que le quedaba de su difunto padre. Necesitaba ese trabajo, no porque lo quisiera, sino porque no tenía otra opción. Añadió que él no tenía por qué contratarla. Era su derecho, pero al menos no estaría contratando a alguien que mentía sobre sus cualificaciones. La sala quedó en silencio, tan silenciosa que Nora podía oír los latidos de su propio corazón. Dante la miró fijamente durante 10 largos segundos. Luego dijo algo que ella no esperaba en absoluto. Dijo que todos los demás candidatos le habían dicho lo que creían que él quería oír. Todo era falso. Todos le tenían tanto miedo que ni siquiera podían mirarle a los ojos. Nora respondió que no tenía tiempo para tener miedo, ni energía para ser insincera. Quizás por eso la habían despedido 5 veces. Dante soltó una risa seca, breve y silenciosa. Fuera de la puerta, Gina casi se le cae el teléfono. En 3 años trabajando allí, nunca había oído reír a Dante Moretti. Se levantó, sobresaliendo casi una cabeza por encima de Nora, y rodeó el escritorio para situarse a menos de 1 metro de ella. Dijo que el puesto era una prueba de 2 semanas. Si sobrevivía, podría quedarse con el trabajo. Si no, se iría. Añadió que, en este caso, sobrevivir no era una forma de hablar. Nora levantó la barbilla, lo miró directamente a los ojos y le preguntó si estaba tratando de asustarla. Dante inclinó ligeramente la cabeza. Sus ojos grises seguían siendo gélidos, pero había algo más brillando en ellos. Dijo que la estaba advirtiendo. Nora sonrió y preguntó a qué hora debía empezar. Dante la miró un momento más, luego volvió a su escritorio y le dijo que era a las 8 de la mañana del día siguiente. No llegues tarde. Nora asintió y se dirigió hacia la puerta. Justo cuando tocó el pomo, la voz de Dante llegó desde detrás de ella. Le dijo que tenía una mancha de tinta en la parte trasera de la falda. Nora bajó la mirada, suspiró y dijo, «Genial. Una cosa más que añadir a la lista de los peores días de mi vida». Salió sin mirar atrás. Dentro de la oficina, Dante Moretti giró lentamente el bolígrafo entre los dedos, con la mirada fija en la puerta por la que había desaparecido Nora. Por primera vez en muchos años, alguien había despertado su curiosidad. En su mundo, la curiosidad era muy peligrosa. A la mañana siguiente, Nora Sullivan llegó al vestíbulo de Moretti Holdings a las 7:59, 1 minuto antes de la hora. Se había despertado a las 5 de la mañana, había comprobado 3 veces el horario del metro, había preparado 2 conjuntos por si se manchaba con el café y había llegado a la estación 40 minutos antes, decidida a que nada la hiciera llegar tarde. Gina la miró desde detrás del mostrador de recepción con una mezcla de sorpresa y recelo, como si no pudiera creer que Nora hubiera vuelto. Nora le sonrió y se dirigió al ascensor. Dentro, 2 empleados estaban cuchicheando, pero se callaron al verla. Un hombre de mediana edad con traje gris la miró de arriba abajo y luego le susurró a su colega que debía de ser la nueva secretaria. Pobrecita. La mujer que estaba a su lado asintió y preguntó, ¿se acordaba de Amanda? Duró 3 semanas, después de las cuales lloró en el baño durante los últimos 5 días. El hombre respondió, ¿y Patricia? Duró 2 semanas y luego envió su renuncia por correo electrónico a las 2 de la madrugada. Susan tenía el récord con 6 días.
Salió corriendo del edificio a la hora del almuerzo y nunca volvió. La mujer añadió que había rumores de que Susan había necesitado terapia durante 6 meses después de eso. Nora se quedó quieta, fingiendo no haber oído nada, aunque tenía un nudo en el estómago. El ascensor se detuvo en la planta 32 y ella salió, dejando atrás los susurros. Su escritorio estaba situado justo enfrente de la puerta de la oficina de Dante, como si fuera un puesto de guardia o una trinchera en un campo de batalla. Echó un vistazo a la agenda de Dante y vio que tenía reuniones consecutivas desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, sin descansos, sin pausas. Como si no necesitara comer ni respirar, comenzó a organizar la enorme pila de archivos de su escritorio con un nuevo sistema de códigos de colores. Rojo para asuntos urgentes que requerían atención inmediata. Amarillo para asuntos importantes que debían atenderse ese mismo día. Verde para asuntos que podían esperar hasta el fin de semana y gris para asuntos que podían dejarse para siempre. Rojo para asuntos urgentes que requerían atención inmediata. Amarillo para asuntos importantes que debían tratarse ese mismo día. Verde para asuntos que podían esperar hasta el fin de semana. Y gris para asuntos que podían dejarse para siempre sin que a nadie le importara. Estaba colocando una etiqueta en la 12ª carpeta cuando una sombra se proyectó sobre su escritorio. Nora levantó la vista y vio a un hombre alto de pie frente a ella. Tenía unos 40 años, el pelo canoso bien cortado, el rostro anguloso y una leve cicatriz que le recorría la sien hasta el pómulo izquierdo. Sus ojos eran fríos y afilados como cuchillas. Tras observarla sin disimulo, se presentó como Marco Santini, la mano derecha de Dante, y le dijo que necesitaba hablar con ella. Nora asintió y le preguntó de qué se trataba. Marco se acercó y bajó la voz para que solo ellos dos pudieran oírlo. Dijo que no sabía quién era ella ni de dónde venía, y que no le importaba la triste historia que le había contado a Dante. Lo único que le importaba era la lealtad. Continuó diciendo que si ella traicionaba a Dante, espiaba para alguien o revelaba algo de lo que había visto u oído allí, él se encargaría personalmente de la situación. Añadió, con un tono frío como el hielo, que era muy bueno resolviendo problemas. Nora miró a Marco a los ojos sin pestañear y dijo que lo entendía. También quería dejar claro que estaba allí para trabajar, no para causar problemas. Si él intentaba asustarla, quería que supiera que se había enfrentado a tiburones solitarios, a un novio estafador y a 250,000 libras en facturas del hospital. Así que una cicatriz en su rostro no la asustaba. Marco la estudió durante unos segundos más. Luego, una esquina de su boca se levantó ligeramente. No era exactamente una sonrisa, pero ya no era del todo hostil. Le dijo que tenía agallas y luego se dio la vuelta. Nora soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. El primer día apenas había comenzado y ya la habían amenazado de muerte. Realmente era un trabajo interesante. 15 minutos después de su encuentro con Marco, el teléfono de la mesa de Nora empezó a sonar sin parar. Lo descolgó, tratando de mantener un tono profesional en su voz, y dijo, Moretti Holdings, soy Nora, ¿en qué puedo ayudarle? Una voz masculina cálida y grave se escuchó al otro lado de la línea. La persona que llamaba se presentó como Richardson, de Richardson and Associates, y dijo que necesitaba hablar urgentemente con Dante sobre el contrato del puerto de Newark. Nora se quedó mirando la consola del teléfono, con sus docenas de botones, más complicados que el panel de control de una nave espacial, y empezó a pulsarlos al azar. Oyó unos pitidos, luego silencio, y luego más pitidos. Finalmente, pensó que había transferido la llamada con éxito y soltó un suspiro de alivio. 2 minutos más tarde, Dante salió de su oficina con expresión gélida y preguntó por qué Richardson había llamado al departamento de cocina para preguntar por un contrato de $50 millones. Nora se quedó boquiabierta y balbuceó una disculpa, explicando que el sistema telefónico tenía más botones que un piano y que todavía estaba aprendiendo. Dante la miró como si pudiera congelar el infierno y dijo que Richardson era su socio más importante en el acuerdo del puerto de Newark.
Un acuerdo que podría determinar el futuro de Moretti Holdings durante los próximos 5 años. Nora tragó saliva y prometió que no volvería a ocurrir. Apenas había terminado de hablar cuando se abrieron las puertas del ascensor y salió un hombre de unos 30 años, vestido con vaqueros y chaqueta de cuero. Dijo que era un mensajero de un bufete de abogados y que tenía unos documentos urgentes que requerían una firma para confirmar su recepción. Nora lo miró y luego miró la gruesa carpeta que llevaba en las manos. Cuando le preguntó qué eran, él respondió que eran documentos confidenciales relacionados con el acuerdo del puerto de Newark que requerían una firma autorizada. Nora pensó que, como secretaria, firmar documentos debía ser parte de su trabajo. Tomó el bolígrafo y firmó Nora Sullivan en la línea al pie de la primera página. El hombre asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y desapareció en el ascensor. 10 minutos más tarde, Dante volvió a aparecer y preguntó si alguien había entregado algún documento. Nora le entregó la carpeta con orgullo, porque estaba segura de que esta vez había hecho lo correcto. Dante abrió la carpeta, hojeó algunas páginas y de repente se detuvo. Su rostro cambió y su voz adquirió un tono peligroso. Cuando le preguntó dónde había firmado, Nora señaló la línea de la firma en la parte inferior de la primera página. Ella dijo que había firmado allí, justo debajo de la línea del destinatario. Dante cerró los ojos por un momento, como para contener su ira, y luego le dijo que el hombre que había entregado los documentos no era un mensajero cualquiera, sino David Morrison, un abogado senior de Morrison & Associates. Dijo que los documentos contenían información confidencial sobre el acuerdo del puerto de Newark y que ella los había firmado como representante de la empresa sin autorización. Nora sintió que se le helaba la sangre y balbuceó una disculpa, explicando que él llevaba vaqueros y una chaqueta de cuero. ¿Cómo iba a saber que era abogado? Dante estaba a punto de decir algo, probablemente para despedirla en el acto, pero de repente sus ojos se posaron en una página de la carpeta. Se quedó en silencio, leyendo más detenidamente, pasando a otra página y volviendo atrás. Nora se quedó quieta, sin atreverse apenas a respirar, esperando que su carrera se viera truncada. De repente, Dante levantó la vista y le pidió que le señalara la línea que había firmado. La mano de Nora temblaba mientras señalaba, y Dante siguió su dedo. Entonces soltó una risa seca. Dijo que ella acababa de lograr lo que su equipo de abogados, que cobraban $500 la hora, no había podido hacer en 2 meses. Nora parpadeó, confundida, y preguntó qué había hecho. Dante le explicó que al firmar exactamente en esa línea de esa página, había activado accidentalmente una cláusula oculta en el contrato que el equipo legal de la otra parte había ocultado deliberadamente. Esto permitió a Moretti Holdings renegociar todo el acuerdo en términos más favorables. La miró con una expresión indescifrable y le dijo que acababa de ahorrarle a la empresa $50 millones. Nora lo miró fijamente y balbuceó que había hecho algo bueno. Dante respondió que esta vez sí, pero que la próxima vez debería preguntar antes de firmar nada. Se dio la vuelta hacia su oficina, pero antes de cerrar la puerta, miró hacia atrás y dijo que su sistema de archivo por colores parecía funcionar. Nora no estaba segura de si era un cumplido o una advertencia, pero decidió tomarlo como una pequeña victoria. 3 días después del incidente con la laguna legal, Nora empezó a pensar que quizá ese trabajo no era tan malo como había imaginado. Se había acostumbrado al complicado sistema telefónico. Las llamadas ya no se desviaban, y Marco incluso la saludaba con un gesto cada mañana en lugar de mirarla como si fuera su enemiga. Pero esa noche, todo cambió. Nora se había quedado hasta tarde para terminar el informe financiero que Dante quería para la mañana siguiente. Eran las 9:45 p.m. cuando se levantó de su escritorio para ir a buscar agua. La planta 32 estaba desierta, iluminada solo por el tenue resplandor de la oficina de Dante que se filtraba por la rendija debajo de la puerta. Al pasar por la pequeña sala de conferencias auxiliar, al final del pasillo, oyó unos ruidos extraños que provenían del interior. Gemidos, golpes y una voz grave y amenazante. Nora sabía que debía darse la vuelta, sabía que no debía sentir curiosidad,
Sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero sus pies no escuchaban a la razón. Se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta y miró dentro. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Había un hombre atado a una silla, con la cara hinchada y sangrando, y uno de sus ojos casi completamente cerrado. Dante estaba de pie frente a él, sin chaqueta, y con las mangas de la camisa remangadas hasta los codos. En la mano tenía una pistola negra brillante. Marco estaba a su lado, con una expresión fría como el hielo. Con voz grave y mesurada, Dante preguntó por última vez quién le había pagado para vender información sobre el acuerdo del puerto de Newark a Benedetti. El hombre atado sollozó y suplicó perdón, diciendo que no había tenido otra opción. Habían amenazado a su familia. Dante ladeó la cabeza y le preguntó si había elegido traicionar al hombre que le había dado de comer durante 10 años. Entonces Dante levantó la pistola. Nora se tapó la boca con la mano para no gritar, pero su codo golpeó la jarra de agua que estaba en la estantería junto a la puerta. Cayó al suelo con un fuerte estruendo que resonó en el silencio. Todo se congeló. Dante giró la cabeza y sus fríos ojos grises se fijaron en la rendija de la puerta donde estaba Nora. Ella quería correr, pero sentía los pies clavados al suelo. La puerta se abrió de golpe y apareció Marco, que agarró a Nora del brazo y la arrastró al interior de la habitación. La empujó hacia una silla, sacó su pistola y le apuntó directamente a la cabeza. Miró a Dante y le dijo que ella lo había visto todo. Tenían que ocuparse de ella. Nora temblaba pero intentó mantener la voz firme mientras insistía en que solo había ido a por agua. No había visto nada. Juró que no se lo diría a nadie. Marco se rió con frialdad y dijo que eso era lo que todos decían antes de empezar a hablar. Dante se quedó quieto, sin apartar los ojos de Nora. Le preguntó qué había visto. Nora sabía que mentir significaría una muerte segura, así que dijo la verdad. Dijo que lo había visto interrogando a un hombre atado a una silla. Había visto sangre, había visto una pistola. Supuso que el hombre lo había traicionado vendiendo información a alguien llamado Benedetti. Marco apretó el arma con más fuerza y repitió que ella sabía demasiado. No podían dejarla ir. Dante levantó una mano, indicándole a Marco que se detuviera. Se acercó a Nora, tan cerca que ella podía oler la mezcla de colonia cara y pólvora. Le preguntó si tenía miedo. Nora levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de él y respondió con voz temblorosa que tenía miedo. Mucho miedo. Sin embargo, si él iba a matarla, tenía una petición. Dante le preguntó cuál era. Déjela hacer primero una llamada a su madre, dijo ella. Déjela decirle que la quiere y déjela transferir el sueldo de esta semana al hospital antes de morir. La habitación quedó en silencio, un silencio casi sofocante. Marco miró a Nora, desconcertado, como si no pudiera creer que alguien que se enfrentaba a la muerte estuviera pensando en las facturas del hospital. Dante la observó durante un largo minuto. Luego se volvió hacia Marco y le dijo con voz autoritaria que no se le tocara y que a partir de ahora estaría bajo su supervisión las 24 horas del día. Añadió que si alguien le tocaba un solo pelo, tendría que responder ante él. Marco abrió la boca para protestar, pero una mirada severa de Dante lo silenció. Bajó el arma y dio un paso atrás. Dante se volvió hacia Nora y le dijo que a partir de ahora sabría más de lo que quería saber. Pero eso también significaba que no podía marcharse. No ahora, quizás nunca. Nora tragó saliva y le preguntó si la estaba encarcelando o contratando. Dante la miró con una expresión indescifrable y le dijo que la estaba protegiendo, se diera cuenta o no. A la mañana siguiente, Nora no sabía cómo debía comportarse cuando entró en la oficina. No había dormido nada. La imagen del hombre ensangrentado atado a una silla y la brillante pistola negra de Dante la perseguían cada vez que cerraba los ojos. Pero aún así llegó a las 8 de la mañana porque no tenía otra opción. Su madre seguía necesitando dinero para la operación. Las facturas del hospital seguían acumulándose. Ahora, aunque quisiera, no podía dejar el trabajo. Apenas llevaba 5 minutos en su escritorio cuando se abrió la puerta de la oficina de Dante. Él se quedó en la entrada y le hizo señas con la cabeza para que entrara. Nora respiró hondo y entró,
y la puerta se cerró detrás de ella con un suave clic, como el cerrojo de una jaula. Dante se sentó y señaló la silla frente a él, indicándole que se sentara. Nora se sentó y colocó las manos en el regazo para ocultar su temblor. Dante la observó en silencio durante un largo minuto y luego le preguntó cómo se sentía después de la noche anterior. Nora respondió con sinceridad, diciendo que no había dormido y que todavía estaba tratando de asimilar el hecho de que su jefe era un jefe de la mafia que torturaba a la gente en la sala de conferencias. Dante levantó una ceja y le preguntó si le tenía miedo. Tras pensarlo un momento, Nora dijo que sí. No estaba tan loca como para no tener miedo de un hombre con una pistola, pero también entendía que él había traicionado a Dante. En su mundo, la traición tenía un precio. Dante ladeó la cabeza, estudiándola con curiosidad, y le preguntó si le estaba juzgando. Nora respondió que no tenía derecho a juzgar a nadie. Después de todo, ella solo era una chica que intentaba salvar a su madre y había visto suficiente oscuridad en su vida como para saber que el mundo no siempre era blanco o negro. Dante se quedó en silencio un momento y luego le preguntó algo que la tomó por sorpresa. Le preguntó por su padre. Nora se tensó y dijo que su padre había sido asesinado en un robo hacía 15 años. Al menos eso era lo que la policía le había dicho a su madre. Dante asintió lentamente, como si estuviera archivando esa información. Luego le preguntó por su exnovio, que le había robado $70,000. Nora se preguntó por qué le importaba, pero respondió que se llamaba Tyler Brooks. Habían estado juntos durante 4 años. Ella pensaba que él la quería, pero resultó que solo era una tonta que confiaba demasiado fácilmente. Dante no dijo nada más, solo asintió con la cabeza para indicarle que podía marcharse. Nora se levantó y se dirigió a la puerta. Sin embargo, antes de que la abriera, Dante le dijo que, a partir de ese momento, alguien la vigilaría y la protegería las 24 horas del día, no para encarcelarla, sino para mantenerla a salvo. Ahora sabía demasiado y había gente que querría aprovecharse de ello. Nora se volvió y preguntó quiénes eran esas personas. Dante respondió fríamente que lo sabría cuando tuviera que saberlo. Nora salió y cerró la puerta tras de sí. Lo que no sabía era que, en el momento en que se marchó, Dante había cogido el teléfono y ordenado a Marco que llevara a cabo una investigación completa sobre el pasado de Nora Sullivan, que abarcara desde la muerte de su padre 15 años antes hasta el último detalle sobre Tyler Brooks. Quería los resultados en 48 horas, 2 días después de su conversación en su oficina. Nora estaba sentada en su escritorio, organizando la agenda de reuniones para la semana siguiente, cuando su teléfono personal vibró. Miró la pantalla y vio el número del Brooklyn Presbyterian Hospital. Se le encogió el corazón al contestar. Una voz de mujer le preguntó si era Nora Sullivan, la pariente más cercana de Catherine Sullivan. Nora lo confirmó y preguntó qué pasaba. La persona que llamaba le dijo que su madre se había desmayado en casa, que la había encontrado un vecino y que la habían llevado a urgencias. Su estado era muy grave. El tumor había crecido más rápido de lo esperado y estaba ejerciendo presión sobre órganos vitales. Los médicos dijeron que necesitaba cirugía en un plazo de 48 horas. De lo contrario, no podían garantizar su supervivencia. Nora sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Con voz temblorosa, preguntó cuánto costaría. La mujer hizo una pausa y luego dijo que, dada la complejidad de la operación y la recuperación y medicación posteriores necesarias, el coste total sería de unos $250,000 y que necesitarían al menos $100,000 como depósito antes de poder proceder. Nora no podía hablar, solo tenía $2,300 en su cuenta. Ni siquiera tenía una décima parte de lo que le pedían. La mujer le preguntó si lo había entendido y Nora balbuceó que sí y que intentaría conseguirlo. Colgó y se quedó paralizada en su escritorio. Le temblaban tanto las manos que tuvo que agarrarse al borde de la mesa para mantenerse en pie. Su madre se estaba muriendo. Su madre se estaba muriendo y ella no tenía dinero para salvarla. Nora se levantó, con los pies moviéndose sin rumbo fijo. No sabía a dónde iba hasta que se encontró en el baño de mujeres al final del pasillo. Cerró la puerta con llave, se apoyó contra la pared
y se deslizó lentamente hasta el suelo. Entonces lloró. Lloró como nunca antes lo había hecho. Sus sollozos resonaban en la pequeña habitación. Lloraba porque su madre se estaba muriendo sola en una cama de hospital. Lloraba porque había trabajado sin descanso durante 10 años y aún así no tenía suficiente para salvar a la persona que más quería. Lloraba porque Tyler le había quitado todo. Lloraba porque la vida era muy injusta y porque estaba agotada. Nora no sabía cuánto tiempo había estado allí. Quizás 10 minutos, quizás media hora. Cuando abrió la puerta y salió, tenía los ojos hinchados y la cara enrojecida. Casi chocó con Dante, que estaba justo fuera. Él la miró con una expresión indescifrable y le preguntó qué había pasado. Nora iba a mentir y decir que no pasaba nada, pero ya no tenía fuerzas para fingir. Respondió con voz ronca que su madre necesitaba una operación en 48 horas y que costaría $250,000, pero que no tenía el dinero. Su madre se estaba muriendo y ella no podía hacer nada al respecto. Dante no dijo nada. Después de mirarla durante unos segundos, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Nora sola en el pasillo, con el corazón destrozado. Pensó que no le importaba. Pensó que era tan frío como todos decían. Volvió a su escritorio y empezó a buscar organizaciones benéficas y programas de ayuda médica. Cualquier cosa que pudiera ayudarla a reunir esa cantidad imposible. 2 horas más tarde, su teléfono volvió a sonar. Era el Hospital Presbiteriano de Brooklyn. Respondió con el corazón encogido. Estaba preparada para lo peor, pero la mujer al otro lado del teléfono le dio una noticia totalmente inesperada. Le dijo que el coste total de la cirugía y el tratamiento de Catherine Sullivan había sido pagado 1 hora antes. El doctor Samuel Chen, uno de los mejores cirujanos de la ciudad, había sido designado para realizar la operación a la mañana siguiente. Nora se quedó boquiabierta y preguntó quién había pagado. La mujer dijo que el donante había pedido permanecer en el anonimato, pero que podían decir que se trataba de una transferencia de Moretti Holdings. Nora dejó caer el teléfono sobre su escritorio. Se giró y miró hacia la oficina de Dante, donde la puerta de roble negro seguía cerrada. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Nora se quedó inmóvil, mirando el teléfono de su escritorio durante 5 minutos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. $250,000. Dante Moretti acababa de gastar $250,000 para salvar a su madre, una mujer a la que ni siquiera conocía. Se levantó, sintiéndose un poco inestable, y caminó hacia la puerta de roble negro. No llamó. Empujó la puerta y entró directamente. Sabía que eso rompía todas las reglas, pero en ese momento no le importaba. Dante estaba sentado detrás de su escritorio con el teléfono en la oreja, hablando con alguien en italiano. Levantó la vista hacia ella, irritado por la interrupción, pero Nora no se detuvo. Caminó directamente hacia su escritorio, con lágrimas aún en las mejillas, y se quedó allí de pie. Su voz temblaba cuando le dijo que sabía lo que había hecho. Dante dijo unas palabras en italiano por teléfono y colgó. Dejó el auricular sobre el escritorio con un golpe, la miró inexpresivamente y le preguntó de qué estaba hablando. Nora le dijo que el hospital acababa de llamar para decir que alguien había pagado el coste total de la operación de su madre, $250,000. $250,000, y que la transferencia procedía de Moretti Holdings. Dante no lo negó ni lo confirmó. Se limitó a quedarse sentado, mirándola con sus fríos ojos grises. Nora continuó diciendo que no sabía qué decir. No sabía cómo darle las gracias. Prometió devolverle cada dólar. Aunque le llevara toda la vida, lo prometió. Se le quebró la voz y se detuvo para recuperar el aliento. Dante se levantó, rodeó el escritorio y se colocó frente a ella. Era casi 30 centímetros más alto que ella y la distancia entre ambos era inferior a 1 metro. Con voz baja y fría, le dijo que ella le debía dinero y que él siempre cobraba lo que se le debía. Nora asintió y dijo que lo entendía. Haría cualquier cosa. Dante ladeó la cabeza y le preguntó si se refería a cualquier cosa. Nora tragó saliva, dándose cuenta de cómo sonaba eso, pero aún así asintió. Dijo que su madre era la única familia que le quedaba.
Si eso significaba que su madre podría vivir, estaba dispuesta a aceptarlo, aunque eso significara estar en deuda con Dante. Dante la observó en silencio durante un largo momento. Entonces, por un segundo, algo cambió en sus dos ojos, pero Nora lo vio bajo la superficie helada. Había un destello de calidez, algo parecido a la comprensión. Dante le dijo que fuera al hospital para estar con su madre. Hoy no tenía que trabajar y el doctor Chen iba a realizar la operación a las 7 de la mañana siguiente. Debía estar allí. Nora parpadeó sorprendida y le preguntó por el trabajo. Dante se volvió hacia su escritorio y dijo, «El trabajo puede esperar». Su madre no. Nora se quedó allí unos segundos más, sin saber qué decir. Finalmente, logró articular dos palabras. «Gracias». Su voz era un susurro llena de emoción. Dante no se volvió para mirarla. Solo hizo un gesto con la mano para despedirla. Nora salió de la oficina y cerró la puerta tras de sí. Su corazón seguía latiendo con fuerza. No entendía por qué un despiadado jefe de la mafia haría eso por ella. Pero una cosa tenía clara. A partir de ese momento, Dante Moretti ya no era solo su aterrador jefe. Se había convertido en el hombre que había salvado la vida de su madre, y esa era una deuda que ella nunca olvidaría. La operación de la madre de Nora fue un éxito a la mañana siguiente. El doctor Samuel Chen dijo que habían extirpado el tumor y que Catherine necesitaría tiempo para recuperarse, pero que el pronóstico era muy bueno. Nora lloró allí mismo, en el pasillo del hospital. Esta vez eran lágrimas de felicidad. Volvió al trabajo 3 días después de la operación y todo parecía estar volviendo a la normalidad, hasta que Dante la llamó a su oficina el viernes por la tarde y le dijo que esa noche la acompañaría a una cena familiar en la finca de los Moretti. Nora se quedó boquiabierta y le preguntó por qué tenía que ir. En un tono que no admitía réplica, Dante respondió que tenía que estar bajo su supervisión las 24 horas del día y que no podía faltar a la cena con su abuela. Nora quería protestar, pero recordando la deuda de $250,000, asintió en silencio. A las 6 de la tarde, un Mercedes negro brillante se detuvo frente al destartalado apartamento de Nora en Brooklyn. Ella salió con el único vestido negro decente que tenía, el que había comprado con un 70% de descuento 3 años antes. Dante se sentó en el asiento trasero y la miró de arriba abajo sin decir nada. Condujeron en silencio durante 40 minutos hasta que el Mercedes se detuvo frente a una enorme mansión en Long Island. Nora salió y tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para contemplar el edificio. Tenía al menos 3 pisos, columnas de mármol blanco, vidrieras y un jardín más grande que todo su barrio. Susurró, ¿esto es una casa o un palacio? Dante no respondió. Simplemente le puso una mano en la espalda y la guió suavemente hacia la puerta principal. El interior de la mansión era aún más extravagante. Había lámparas de cristal, suelos de mármol y cuadros antiguos en las paredes que, según calculó Nora, debían de costar lo mismo que su apartamento. Un joven salió del salón y se acercó a saludarlos. Tenía unos 28 años. Era guapo, con el pelo negro y espeso y una sonrisa pícara. Miró a Nora de arriba abajo, silbó y le dijo a Dante que su hermano mayor por fin había aprendido a elegir secretaria. Dante le lanzó una mirada severa, lo presentó como Leo y le dijo a Nora que ignorara todo lo que dijera. Leo sonrió y se presentó como el miembro más guapo de la familia Moretti, así como el único que aún sabía cómo divertirse. Nora no pudo evitar soltar una pequeña risa. Leo parecía mucho más accesible que su frío hermano mayor. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció cuando una voz femenina, profunda y autoritaria, llegó desde la escalera, preguntando quién estaba allí. Nora levantó la vista y vio a una anciana bajando las escaleras. Tenía alrededor de 70 años y aún parecía majestuosa con su cabello plateado recogido en un moño apretado. Llevaba un vestido de terciopelo rojo oscuro y sus ojos eran tan afilados como cuchillas, pareciendo atravesarlo todo. Dante la presentó como su abuela, Rosa Moretti. Ella era Nora Sullivan, su nueva secretaria. Rosa se acercó y miró a Nora de arriba abajo con abierto desdén. Le preguntó fríamente si ese era el mejor vestido que tenía. Nora sintió que le ardían las mejillas, pero no apartó la mirada. Sí, señora, respondió.
Era el mejor vestido que tenía, comprado por $23 en una rebaja del 70%. Rosa levantó una ceja y comentó que al menos la chica sabía ahorrar dinero. Pasaron al comedor, donde había una larga mesa puesta con porcelana brillante y cubertería de plata. Nora se sentó junto a Dante, frente a Leo, mientras que Rosa ocupó el lugar de honor a la cabecera de la mesa. La cena comenzó con los aperitivos, acompañados de las preguntas incisivas de Rosa sobre la familia, la educación y el trabajo de Nora. Nora respondió a cada una con sinceridad, sin intentar adornar ni ocultar nada. Rosa pareció sorprendida por su franqueza, pero mantuvo su expresión de disgusto. Cuando se sirvió el plato principal, un sirviente sirvió vino tinto a todos. Cuando llegó a Nora, ella accidentalmente alcanzó su servilleta justo cuando él inclinaba la botella y todo el vaso de vino se derramó sobre el vestido de terciopelo rojo oscuro de Rosa. La sala se quedó en silencio. Leo se quedó boquiabierto. Dante cerró los ojos como si estuviera rezando. El sirviente retrocedió horrorizado. Nora miró su costoso vestido, ahora manchado de oscuro, y luego a Rosa, que la miraba con ira. Nora deseó que el suelo se la tragara, pero sabía que disculparse sería inútil. En lugar de eso, la miró a los ojos y le dijo que sentía lo del vestido. Sinceramente, ese tono de rojo oscuro estaba un poco pasado de moda. Quizá era una señal de que debía comprarse uno nuevo. Se produjo un silencio sepulcral que duró 5 segundos. Leo miró a Nora como si acabara de firmar su sentencia de muerte. Dante abrió los ojos y la miró con una expresión indescifrable. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Rosa Moretti se echó a reír. No era una risa burlona o sarcástica, sino una risa sincera que resonó en el comedor y dejó atónitos tanto a Leo como a Dante. Dijo que era la primera vez en 30 años que alguien se atrevía a decirle que estaba pasada de moda. Ahora miraba a Nora con algo parecido al respeto. Añadió que la chica tenía agallas, lo que le gustaba. Leo se inclinó hacia Dante y le susurró dónde la había encontrado. Dante no respondió, pero la comisura de sus labios se levantó por un momento. 3 días después de la cena familiar, Nora estaba sentada en su escritorio organizando el calendario de reuniones cuando se abrieron las puertas del ascensor y una mujer entró en la planta 32. Nora levantó la vista y tuvo que luchar contra el impulso de mirarla fijamente. La mujer era tan hermosa que parecía salida de la portada de una revista de moda. Era alta, con un cabello dorado perfectamente ondulado, una piel pálida impecable y unos ojos azules tan fríos como un lago en invierno. El vestido rojo que llevaba probablemente costaba más que el salario anual de Nora, y sus zapatos rojos de Louboutin resonaban contra el suelo de mármol mientras caminaba hacia la oficina de Dante. Nora se levantó y le preguntó educadamente si tenía una cita con el señor Moretti. La mujer se detuvo y miró a Nora de arriba abajo como si fuera un insecto molesto. Le preguntó quién era Nora. Nora respondió que era Nora Sullivan, la secretaria del señor George Moretti. ¿En qué podía ayudarla? La mujer se rió con desdén, se presentó como Serena Cross y dijo que no necesitaba cita para ver a Dante porque tenían una relación especial que una simple secretaria no necesitaba conocer. Nora mantuvo la calma, aunque por dentro estaba tentada de darle un puñetazo en esa cara perfecta. Le dijo que por muy especial que fuera la relación, el señor Moretti estaba en una reunión y que Serena podía concertar una cita si lo deseaba. Serena entrecerró los ojos y se acercó, inundando el aire con su caro perfume. Dijo que había oído que Dante tenía una nueva secretaria y que quería ver qué tipo de mujer intentaba invadir su territorio. Serena continuó diciendo que ella y Dante llevaban juntos 2 años y que sus familias habían acordado su compromiso hacía mucho tiempo. Por muy guapa y tentadora que fuera Nora, solo era una secretaria temporal, mientras que Serena era la que se convertiría en la señora Moretti. Nora sonrió dulcemente y respondió que no tenía intención de convertirse en la señora Moretti, ya que solo estaba allí para trabajar y pagar una deuda. Si Serena estaba tan preocupada por su posición que tenía que venir a amenazar a una secretaria, tal vez no era tan segura como ella creía. Serena palideció
y su voz se volvió gélida cuando dijo que haría que Nora se arrepintiera. En ese momento, se abrió la puerta de la oficina de Dante y él salió acompañado de dos hombres trajeados. Vio a Serena, pero su expresión no cambió. No mostró ni alegría ni enfado, solo total indiferencia. Serena cambió inmediatamente de actitud, sonriendo mientras se aferraba al brazo de Dante, actuando como si aún fueran pareja. Le dijo que lo había extrañado tanto que tenía que venir a verlo, y le preguntó si podían cenar juntos esa noche. Dante le quitó la mano con delicadeza pero con firmeza y le dijo que estaba ocupado. Luego se volvió hacia Nora y le preguntó cuándo era la próxima reunión. Nora le dijo que era a las 2 de la tarde con el equipo legal. Dante asintió con la cabeza y volvió a su oficina sin decirle nada más a Serena. Serena se quedó allí, con la sonrisa congelada y la humillación reflejada en sus ojos. Se volvió hacia Nora, con odio en la mirada, y le dijo en voz baja que recordaría su rostro. Dio media vuelta y se dirigió al ascensor, golpeando el suelo con los tacones con rabia. Nora exhaló y se preguntó a quién se había ganado como enemiga. Lo que no sabía era que Serena Cross no era el tipo de persona que olvidaba una humillación, y ya estaba empezando a planear su venganza. Una semana después de su encuentro con Serena, Nora estaba ordenando su escritorio al final del día cuando encontró una carpeta que se había clipado por error a sus archivos con cubierta verde. Estaba a punto de devolverla a contabilidad cuando, accidentalmente, echó un vistazo al contenido y se quedó paralizada. Era un registro de transferencias de dinero desde una cuenta anónima a una empresa ficticia llamada Benedetti Enterprises. Las cantidades no eran grandes, solo unos pocos miles cada vez, pero eran regulares, una vez a la semana durante los últimos 6 meses. Nora recordó el nombre de Benedetti de la noche en que había presenciado el interrogatorio de Dante al traidor. Era la familia rival de la que Marco le había advertido. Al pasar a la página siguiente, vio que la firma de aprobación de esas transacciones pertenecía a Marcus Sterling, el director financiero de Moretti Holdings. Nora sabía que debía llevarlo directamente a Dante, pero también sabía que un solo expediente extraviado no era suficiente para demostrar la culpabilidad de un alto ejecutivo. Necesitaba más información. Tenía que estar segura antes de hablar. En lugar de informar de ello, Nora comenzó una investigación discreta. Pasó los 3 días siguientes observando a Marcus Sterling y tomando nota de sus hábitos y de las llamadas secretas que hacía en salas de reuniones vacías. Anotó las noches en las que se quedaba hasta tarde, después de que todos se hubieran marchado. Al cuarto día, Nora decidió que tenía que entrar en la oficina de Sterling para encontrar más pruebas. Sabía que era una imprudencia. Si la descubrían, no solo perdería su trabajo, sino que podría perder la vida. Pero pensó en Dante, que había gastado $250,000 para salvar a su madre sin pedir nada a cambio. No podía traicionarlo delante de sus narices y no hacer nada. A las 10 de la noche, Nora regresó al edificio de Moretti Holdings. Le dijo a los guardias de seguridad que se había olvidado el teléfono en su escritorio, y ellos la reconocieron y la dejaron entrar. Tomó el ascensor hasta la planta 28, donde se encontraban las oficinas de los altos ejecutivos. El pasillo estaba oscuro y vacío, iluminado solo por la señal verde de salida de emergencia al fondo. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba sigilosamente a la puerta de Marcus Sterling. Probó el picaporte y se sorprendió al encontrarlo abierto. Lo empujó y utilizó la linterna de su teléfono para ver. La oficina de Sterling estaba sospechosamente ordenada, como si hubiera dejado deliberadamente ningún rastro. Nora registró los cajones, revisó los archivadores y miró debajo del escritorio. Nada. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, su pie rozó una sección de la alfombra ligeramente levantada. Se agachó, levantó la alfombra y encontró una pequeña caja fuerte empotrada en el suelo. Mientras intentaba adivinar el código, la luz se encendió de repente. Nora se giró y la sangre de sus venas se heló. Marcus Sterling estaba de pie en la puerta. Sostenía una pistola apuntándole directamente. Dijo fríamente que sabía que alguien lo había estado vigilando durante días y que no esperaba que fuera la secretaria de Dante.
Nora se levantó lentamente con las manos en alto. Intentando mantener la voz firme, le preguntó cuánto le pagaban por vender información a Benedetti. Sterling se burló, diciendo que era suficiente para desaparecer y empezar una nueva vida en algún lugar lejano. Por desgracia, ella no viviría para contárselo a nadie. Levantó la pistola y Nora cerró los ojos. Pensó en su madre y en su gato, Biscuit, y en el rostro frío de Dante, al que nunca volvería a ver. Se oyó un disparo, pero Nora no sintió ningún dolor. Al abrir los ojos, vio a Marcus Sterling en el suelo, con sangre brotando de su hombro derecho y su pistola fuera de su alcance. En la puerta estaba Dante Moretti, con el rostro helado y humo aún saliendo de la pistola que sostenía en la mano. Detrás de él estaba Marco, con aspecto de estar dispuesto a matar. Dante entró en la habitación, sin apartar los ojos de Nora. Mientras Marco se movía para inmovilizar a Sterling, Dante le preguntó a Nora, con una voz tan peligrosa que la hizo temblar, qué creía que estaba haciendo. Nora tragó saliva y dijo que estaba tratando de encontrar pruebas del traidor. Dante se acercó hasta que solo unos centímetros los separaban y dijo lentamente que casi había muerto por ello. Nora lo miró a los ojos y dijo que no podía quedarse de brazos cruzados mientras él era traicionado. No después de todo lo que él había hecho por ella. Dante la estudió durante un largo momento. Su mirada gris contenía algo que ella no podía descifrar. Finalmente, se volvió hacia Marco y le ordenó que se llevara a Sterling para tener una conversación privada. Luego tomó a Nora del brazo y la sacó de la oficina. Su voz seguía siendo fría, pero su agarre era extrañamente cálido. En lugar de llevar a Nora a su apartamento de Brooklyn, Dante condujo directamente a su casa adosada en el Upper East Side. Nora estaba demasiado agotada y conmocionada para protestar. Se sentó en silencio en el asiento trasero durante todo el trayecto, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Sus manos aún temblaban y solo entonces se dio cuenta de que tenía un pequeño corte en la frente, probablemente causado por golpearse con la esquina del escritorio cuando Marcus Sterling se abalanzó sobre ella. La casa adosada de Dante era más pequeña que la finca familiar de Long Island, pero seguía siendo tan elegante que Nora se sentía fuera de lugar. La llevó al salón y le dijo que se sentara en el sofá mientras él iba a buscar un botiquín de primeros auxilios. Nora se sentó y miró a su alrededor, observando los cuadros caros y los muebles antiguos, preguntándose cómo había llegado su vida a este punto, sentada en la casa de un jefe de la mafia cerca de la medianoche. Dante regresó con el botiquín y se sentó a su lado. No dijo nada, simplemente le inclinó suavemente la cara hacia la luz para poder ver la herida con claridad. Nora contuvo la respiración cuando sus dedos tocaron su piel. Eran cálidos e inesperadamente suaves en comparación con su fría apariencia. Dante limpió el corte con un algodón con alcohol y Nora inhaló bruscamente al sentir el escozor. Hizo una pausa por un momento y luego continuó con más cuidado mientras le colocaba la venda en la frente. Nora le preguntó en voz baja por qué había estado allí justo en el momento adecuado. Dante le dijo que tenía a alguien vigilándola las 24 horas del día, tal y como le había prometido. Cuando le informaron de que había vuelto al edificio a las 10 de la noche, supo que algo iba mal. Nora bajó la cabeza y le susurró que sentía haber actuado de forma imprudente. Dante terminó de vendarla y se recostó. Sin embargo, no se levantó y se marchó como Nora esperaba. En cambio, miró fijamente a lo lejos y dijo que su madre había sido tan terca como él. Nora lo miró sorprendida. Era la primera vez que él hablaba de ella. Continuó diciendo que ella nunca escuchaba a nadie, ni siquiera a su padre, y siempre hacía lo que creía correcto, sin importarle las consecuencias. Tras una pausa, añadió que la familia Benedetti la había asesinado delante de él cuando tenía 14 años. Nora sintió que se le encogía el corazón. Sin saber qué decir, se limitó a escuchar. Dante dijo que, desde ese día, había jurado no permitir que nadie a quien quisiera corriera la misma suerte. Por eso se había enfadado cuando ella había corrido ese riesgo. Nora le preguntó en voz baja si eso significaba que él se preocupaba por ella. Dante se volvió para mirarla y por primera vez sus ojos grises no eran fríos.
No respondió a su pregunta, sino que le dijo que descansara. Había una cama libre en la sala de estar y la llevaría a casa por la mañana. Se levantó y comenzó a caminar hacia las escaleras, pero luego se detuvo en el primer escalón. Sin volverse, añadió que había hecho bien en encontrar a Marcus y que le debía un agradecimiento. Luego subió las escaleras y desapareció en la oscuridad. Nora se quedó allí sentada sola, con el corazón latiéndole con fuerza. Se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos esa noche. El muro de hielo que Dante había construido durante tantos años había desarrollado una pequeña grieta, y Nora no sabía si debía temerlo o esperarlo. Una semana después de la noche en la casa de Dante, Nora salía del hospital tras visitar a su madre cuando una figura familiar se cruzó en su camino justo delante de la puerta. Se quedó paralizada al reconocerlo. Era Tyler Brooks, el hombre que había estado con ella durante 4 años y luego había desaparecido con 54,000 libras de sus ahorros. Parecía más desgastado que la última vez que lo había visto. Estaba sin afeitar, tenía ojeras y la ropa arrugada, como si llevara días sin cambiarse. Se acercó y la llamó con voz suplicante, pidiéndole que le dejara explicarse. Nora dio un paso atrás y le preguntó fríamente qué quedaba por explicar después de que él le hubiera robado todo su dinero y desaparecido como un cobarde. Tyler admitió que se había equivocado. Sabía que estaba mal, pero no había tenido otra opción. Alguien le había obligado y él lo había devuelto todo. Le mostró un sobre grueso y le dijo que había $70,000 dentro. Había hecho todo lo posible para reunirlos. Le rogó que lo perdonara y le diera una segunda oportunidad. Nora miró el sobre y luego el rostro de Tyler. Una parte de ella quería creerle, porque habían pasado 4 años juntos, y en algún momento había pensado que su amor era real. Pero antes de que pudiera hablar, un familiar Mercedes negro se detuvo junto a la acera y Dante Moretti salió del coche. Caminó directamente hacia ellos, con los ojos helados mientras miraba a Tyler con abierto desprecio. Con voz grave y peligrosa, Dante le dijo a Tyler Brooks que se marchara inmediatamente si quería conservar sus piernas intactas. Tyler palideció cuando se dio cuenta de quién estaba delante de él. Sin embargo, intentó mantenerse firme, diciendo que eso era entre él y Nora y que no tenía nada que ver con los demás. Dante soltó una risa fría y se volvió hacia Nora, preguntándole si quería saber la verdad sobre su perfecto novio. Nora lo miró a él y luego a Tyler. Su corazón se encogió con una sensación desagradable y asintió con la cabeza. Dante sacó un delgado expediente de dentro de su chaqueta y se lo entregó. Dijo que era el resultado de la investigación que Marco había completado 3 semanas antes. Nora abrió el expediente y comenzó a leer. Con cada línea, su rostro palidecía más. Tyler Brooks no era su verdadero nombre. Su verdadero nombre era Tyler Benedetti, un primo lejano de Victor Benedetti, el jefe de una familia rival. 4 años antes, le habían asignado la misión de acercarse a Nora, no por amor, sino por su padre. 15 años atrás, Patrick Sullivan, el padre de Nora, había sido el jefe de contabilidad de la familia Moretti. Había descubierto pruebas de que Benedetti blanqueaba dinero a través de empresas legítimas y tenía la intención de informar de ello a Lorenzo Moretti, el padre de Dante. Pero antes de que pudiera hacerlo, Benedetti había actuado. El robo del que la policía había informado a su madre no había sido aleatorio. Había sido un asesinato selectivo. Cuando Nora llegó a esa parte de la historia, sus rodillas se doblaron y Dante la sujetó antes de que cayera. Tyler dio un paso atrás, con el rostro tan pálido como una hoja de papel. Ya no intentaba negar nada. Nora lo miró a través de las lágrimas y con voz temblorosa le preguntó si los últimos 4 años habían sido una mentira. Tyler bajó la cabeza y no respondió. Su silencio le dolió más que cualquier confesión. Nora le preguntó si sabía lo de la muerte de su padre y, de ser así, por qué había acudido a ella fingiendo amarla. Finalmente, levantando la vista, Tyler dijo que al principio no lo sabía, con los ojos enrojecidos. Solo le habían dicho que se acercara a ella y averiguara si su familia todavía tenía algún documento sobre Benedetti. Pero más tarde, se había enamorado de verdad de ella. Nora se rió con amargura
y le preguntó si ese amor era la razón por la que le había robado el dinero y la había abandonado cuando más lo necesitaba. Tyler no supo qué responder. Dante hizo una señal a Marco, que ya estaba esperando junto al coche, y le dijo que se llevara a Tyler. Marco agarró a Tyler por el brazo y lo arrastró hacia una furgoneta negra aparcada en la esquina. Tyler se resistió, gritó y suplicó, pero Nora no se volvió a mirar. Se quedó allí, todavía aferrada al expediente, con lágrimas corriendo por su rostro. Todo en lo que había creído durante 4 años resultó ser una mentira. Su primer amor y su acuerdo. Su padre no había sido víctima de un robo fortuito, sino que había sido asesinado por las mismas personas que le habían enviado a Tyler. Y Dante no dijo nada. Se limitó a quedarse a su lado, silencioso y sólido como un muro, mostrándole que no estaba sola en ese momento tan oscuro. En los días siguientes, Nora se convirtió en una persona completamente diferente. Seguía llegando puntual al trabajo y hacía su trabajo a la perfección, pero la luz de sus ojos había desaparecido. Ya no respondía con humor ni bromas. Ya no sonreía cuando Leo pasaba por la oficina con un chiste y ya no miraba a Dante con la misma mirada curiosa de antes. Trabajaba como una máquina, hablaba con un tono impasible y se marchaba en cuanto terminaba su jornada, sin mirar atrás. Dante se había dado cuenta del cambio desde el primer día. Echaba de menos a la chica torpe que una vez había derramado café sobre los archivos y se había atrevido a decirle que estaba anticuado. Echaba de menos sus ojos desafiantes cuando respondía a Serena, su sonrisa cuando hacía reír a Rosa. Echaba de menos su imprudencia cuando irrumpió en la oficina de Sterling para protegerlo. Nora Sullivan ahora era solo una sombra de aquella persona. 5 días después del incidente con Tyler, Dante llamó a Nora a su oficina y le dijo que la llevaría a un lugar. Nora no preguntó dónde, solo asintió y lo siguió hasta el estacionamiento. Se sentó en silencio en el asiento trasero durante todo el trayecto, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Cuando el coche se detuvo frente al Brooklyn Presbyterian Hospital, Nora finalmente levantó la vista, sorprendida. Dante le dijo que su madre se estaba recuperando bien, que ese mismo día la habían trasladado a rehabilitación y que debería ir a visitarla. Nora quería negarse, pero no se le ocurrió ninguna razón para hacerlo. Entró en el hospital con Dante y se dirigió a la habitación de su madre. Catherine Sullivan estaba recostada sobre almohadas. Su rostro seguía pálido, pero sus ojos estaban mucho más brillantes que la última vez que Nora la había visto. Cuando vio a su hija, sonrió y le tendió la mano. Nora se acercó a la cama y tomó la mano de su madre. Catherine miró a su hija, luego a Dante en la puerta, y dijo con voz débil pero cálida que el médico le había dicho quién había pagado la cirugía y que no sabía cómo agradecérselo. Dante asintió cortésmente y le dijo que no tenía por qué darle las gracias. Solo quería que se recuperara para que Nora pudiera trabajar con tranquilidad. Catherine sonrió y dijo que Nora tenía suerte de haberlo conocido. Nora permaneció en silencio, simplemente sentada con su madre y escuchándola hablar sobre su estancia en el hospital. Sin embargo, cuando Catherine empezó a mencionar al padre de Nora y el tiempo que había pasado vivo, los recuerdos de Nora sobre él volvieron a aflorar. Nora sintió que el muro que había construido durante los últimos 5 días comenzaba a resquebrajarse. Se excusó para ir a por agua y salió de la habitación. Dante la siguió. Nora no fue a la máquina expendedora. En lugar de eso, se dirigió directamente al aparcamiento y se sentó en el asiento trasero del Mercedes. Se quedó allí sentada en la oscuridad, con las manos apretadas en el regazo, tratando de contener el torrente de sentimientos que brotaban en su interior. Dante abrió la puerta y se sentó a su lado. No habló, no le preguntó si estaba bien y no intentó consolarla con palabras vacías. Simplemente se sentó allí en silencio y con paciencia. Fue ese silencio lo que quebró a Nora por completo. Empezó a llorar en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas y suaves sonidos ahogados que intentaba reprimir. Lloraba por la muerte injusta de su padre. Lloraba por 4 años de engaños. Lloraba porque había estado sola durante tanto tiempo sin darse cuenta. En la oscuridad del coche, una mano cálida tomó suavemente la suya. Dante no dijo nada,
Simplemente le cogió la mano y la dejó llorar. Por primera vez en muchos días, Nora sintió que no estaba completamente sola. Ese momento íntimo en el coche cambió algo entre Nora y Dante. En los días siguientes, ella comenzó a abrirse un poco, sonriendo ocasionalmente cuando Dante decía algo ingenioso que la divertía. Pero Serena Cross lo observaba todo desde la distancia, y lo que veía la hacía arder de celos. Sabía que estaba perdiendo a Dante por culpa de una secretaria, y no iba a permitir que eso sucediera. Pasó 2 semanas elaborando el plan perfecto. Utilizando sus contactos en la alta sociedad, se puso en contacto con un miembro de la familia Benedetti y sobornó a un empleado de informática de Moretti Holdings. Creó una serie de correos electrónicos falsos desde la dirección personal de Nora a una cuenta anónima vinculada a Benedetti que contenía información confidencial sobre acuerdos en curso. También falsificó recibos de transferencias de los Benedetti a una cuenta bancaria a nombre de Nora Sullivan. Los detalles eran tan precisos que incluso los expertos tendrían dificultades para distinguir lo real de lo falso. Un lunes por la mañana, Marco entró en la oficina de Dante con el rostro tan sombrío como una nube de tormenta. Dejó una gruesa carpeta sobre la mesa y dijo que acababa de recibir esta información de una fuente interna y que Dante debía verla inmediatamente. Dante abrió la carpeta y su rostro se endureció con cada página. Había correos electrónicos y recibos, pruebas que parecían imposibles de negar, que demostraban que Nora Sullivan había estado vendiendo información a Benedetti durante semanas. Marco añadió que no quería creerlo, pero que las pruebas eran irrefutables y que tenían que ocuparse del asunto antes de que el daño se extendiera aún más. Dante se quedó sentado en silencio durante un largo minuto, con los ojos grises fijos en las páginas. Luego ordenó que llamaran a Nora. Ella entró en la oficina con una leve sonrisa, pero ésta desapareció cuando vio sus caras. Dante arrojó la carpeta sobre el escritorio frente a ella y con voz gélida le pidió que diera explicaciones. Ella la recogió y comenzó a leer. Con cada página, su rostro palidecía más por la conmoción y la incredulidad. Eran correos electrónicos que ella nunca había escrito, dinero que nunca había recibido y contactos que nunca había hecho. Alguien la había incriminado a la perfección. Levantó la vista hacia Dante y vio duda en sus ojos. No era ira ni odio, sino duda, como si estuviera esperando a que ella demostrara que estaban equivocados. Pero de repente Nora se sintió agotada. Había pasado por demasiado en las últimas semanas. Había perdido a su padre en la guerra de mafias. Había sido traicionada por el hombre al que había amado durante 4 años y casi había muerto tratando de proteger a Dante. Y ahora, después de todo eso, él aún podía dudar de ella. Nora dejó la carpeta sobre la mesa y con una voz extrañamente tranquila, le dijo que si él creía eso después de todo lo que había pasado entre ellos, no había nada que ella pudiera explicarle. Dante frunció el ceño y dijo que no había dicho que lo creyera. Solo quería una explicación. Nora negó con la cabeza y dijo que no. Si él necesitaba una explicación, eso significaba que ya dudaba de ella. Estaba demasiado cansada para demostrar su lealtad a personas que no confiaban en ella. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Dante se levantó y la llamó, pero Nora no se detuvo. Abrió la puerta, salió y dejó a Dante allí de pie con la carpeta en la mano. Por primera vez, Marco vio una expresión de confusión en el rostro de Dante. Nora entró en el ascensor, pulsó el botón de la planta baja y solo se permitió llorar cuando se cerraron las puertas. Salió del edificio de Moretti Holdings sin mirar atrás. Caminó por la acera sin ningún destino concreto en mente, solo con ganas de alejarse de todo. No se dio cuenta de que una furgoneta negra la había estado siguiendo desde que salió por la puerta principal. Cuando giró hacia un callejón desierto para tomar un atajo hacia la estación de metro, la furgoneta aceleró y se detuvo justo delante de ella. Las puertas se abrieron de golpe y 2 hombres corpulentos saltaron al suelo. Nora intentó darse la vuelta y correr, pero ya era demasiado tarde. Una mano le tapó la boca mientras otra le agarraba por el cuello por detrás. Luchó, pero no era rival para 2 hombres entrenados profesionalmente. Un fuerte olor químico inundó sus fosas nasales y el mundo se sumió en la oscuridad.
Cuando despertó, se encontró sentada en una silla de madera. Tenía las manos atadas a la espalda y los tobillos encadenados a las patas de la silla. La habitación parecía un almacén abandonado. Las paredes eran de hormigón gris, no había ventanas y solo una bombilla en el techo proyectaba una luz amarillenta y enfermiza. Le dolía la cabeza y tenía la garganta seca. Intentó retorcerse para aflojar las cuerdas, pero fue inútil. La puerta metálica del fondo se abrió y entró un hombre. Parecía tener unos 42 años. Era alto y delgado. Tenía el pelo canoso peinado hacia atrás, rasgos angulosos y ojos negros tan fríos como los de una serpiente. Llevaba un traje gris claro y guantes de cuero negros. Nora supo al instante que no se trataba de un hombre corriente. Acercó una silla y se sentó frente a ella. Se presentó como Victor Benedetti y dijo que estaba muy contento de conocer a la hija de Patrick Sullivan. A Nora se le heló la sangre al oír el nombre de Benedetti, el jefe de la familia rival, el hombre que había matado a la madre de Dante y que podría haber ordenado la muerte de su padre. Victor sonrió ante su reacción y dijo que veía que había oído hablar de él. Bien, eso ahorraría tiempo. Le preguntó amablemente cuánto confiaba Dante Moretti en ella y qué sabía sobre sus negocios, rutas marítimas y guardias. Nora le miró a los ojos y dijo que solo era una secretaria. Organizaba reuniones y preparaba café. No sabía nada de esas cosas. Víctor asintió lentamente y hizo una señal a uno de los hombres que estaban junto a la puerta. El hombre se adelantó y abofeteó a Nora con tanta fuerza que vio las estrellas. Con el mismo tono suave, Víctor dijo que no le gustaba la violencia, pero que le gustaba aún menos que le mintieran. Sabía que ella era más cercana a Dante que una secretaria normal. Nora escupió sangre al suelo e insistió en que no sabía nada. Las 2 horas siguientes fueron un infierno. La golpearon, la abofetearon e incluso le aplicaron descargas eléctricas. Pero Nora no les dijo nada. No porque fuera leal a Dante, a pesar de las dudas que él tenía sobre ella, sino porque realmente no sabía lo que querían. Solo era una secretaria, aunque hubiera visto demasiado. Cuando Víctor empezó a perder la paciencia, decidió probar otra táctica. Les dijo a sus hombres que pararan y se sentó de nuevo frente a ella. ¿Sabía ella que conocía a su padre, Patrick Sullivan, hace 15 años? Preguntó. Nora levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos, aunque uno de ellos estaba hinchado y cerrado por los golpes. Víctor continuó diciendo que Patrick había sido un hombre inteligente, demasiado inteligente para su propio bien. Había descubierto cosas que no debía y había planeado informárselas a Lorenzo Moretti. Añadió que no había tenido más remedio que ocuparse del problema antes de que se agravara. Nora sintió que se le encogía el corazón y preguntó con voz temblorosa qué le había hecho a su padre. Víctor sonrió fríamente y dijo que él mismo había apretado el gatillo y que Patrick había muerto rápidamente y casi sin dolor. Esa fue la misericordia que le había concedido a un hombre respetable. Nora gritó y se retorció violentamente. Las cuerdas le cortaban las muñecas y le hacían sangre. Pero no le importaba. Quería destrozar a ese hombre. Quería matarlo con sus propias manos. Víctor se levantó y le dijo que se calmara. Si cooperaba, tal vez la dejaría morir tan rápido como a su padre. Sin embargo, si no lo hacía, él tenía mucho tiempo y muchas formas de hacerla sufrir. Cuando Víctor se dio la vuelta, Nora se dio cuenta de algo. El viejo teléfono que siempre llevaba escondido en el sujetador para casos de emergencia seguía allí. No la habían registrado a fondo. Con los dedos temblorosos y arañados, intentó alcanzar la espalda y encontrar el teléfono. Ya había encendido la grabadora antes de que se dieran cuenta. Cada palabra de la confesión de Victor Benedetti sobre el asesinato de su padre estaba ahora grabada. Ahora solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para utilizarla. Mientras Nora estaba retenida en el almacén, Dante se sentó en su oficina, mirando fijamente la carpeta con las pruebas que Marco le había dado. Algo no cuadraba. Había visto la mirada de Nora cuando se enfrentó a la muerte en la oficina de Victor Chen. Había sentido su sinceridad cuando lloró en el coche aquel día. Sabía que estaba dispuesta a arriesgar su vida para protegerlo. Alguien así no podía ser una espía.
Llamó a Marco y le ordenó que volviera a investigar todo desde el principio para encontrar la verdadera fuente de las pruebas. Marco tardó 6 horas en rastrearlas. El empleado de informática sobornado confesó todo cuando fue interrogado. Serena Cross estaba detrás de todo. Ella había creado todas las pruebas falsas, se había puesto en contacto con Benedetti para incriminar a Nora y, lo más importante, le había dicho a Benedetti que Nora había salido del edificio sola y sin protección. A Dante le hirvió la sangre cuando lo oyó. Se levantó y se dirigió directamente al apartamento de Serena en el Upper East Side. Cuando ella abrió la puerta con una sonrisa triunfante, él la agarró por el cuello y la estrelló contra la pared. Con una voz fría como el hielo, le preguntó dónde estaba Nora. Serena intentó negarlo al principio, pero cuando miró a los ojos de Dante, supo que estaba en problemas. Temblando, confesó que la familia Benedetti se había llevado a Nora a un viejo almacén en los muelles de Newark, donde se interrogaba a los traidores. Dante la soltó y se dio la vuelta sin decir nada más. Llamó a Marco y le ordenó que reuniera a toda su gente en 20 minutos. No se trataba de un trabajo rutinario. Era la guerra. 45 minutos más tarde, 3 SUV negros se detuvieron a 500 metros del almacén. Dante salió primero. Vestía un traje negro y llevaba una pistola cargada en la mano. Sus ojos eran tan fríos como el infierno helado. Marco y otros 15 le siguieron, todos fuertemente armados. Se movieron en la oscuridad, acercándose al almacén desde 3 direcciones diferentes. Dentro, Víctor Benedetti seguía interrogando a Nora. Ella estaba casi inconsciente por el dolor y la pérdida de sangre, pero aún no había pronunciado una sola palabra. Víctor levantó la mano para indicar a sus hombres que continuaran cuando se escucharon disparos en el exterior. La puerta metálica se abrió de golpe y entró una nube de humo. Todo se sumió en el caos. Los disparos resonaban, se escuchaban gritos y se veían cuerpos cayendo al suelo de hormigón. Dante se lanzó al fuego cruzado, buscando a Nora con la mirada. Uno de los hombres de Benedetti se abalanzó sobre él, pero Dante le disparó entre los ojos sin detener su carrera. Vio a Víctor tratando de arrastrar a Nora hacia la puerta trasera como si fuera un escudo humano. Dante levantó su arma y disparó un tiro certero al hombro de Víctor, lo que le hizo soltar a Nora y caer al suelo. Marco y los demás redujeron a los hombres restantes y los disparos cesaron. Dante corrió hacia Nora, con el corazón encogido al verla tendida sobre el frío cemento. Tenía la cara hinchada y magullada, y los labios agrietados y sangrando. Tenía un ojo casi cerrado y los brazos y las piernas marcados con quemaduras y cortes. Estaba casi irreconocible. Dante se arrodilló a su lado y le levantó suavemente la cabeza. La llamó por su nombre con voz temblorosa, la primera vez que Marco había oído temblar la voz de Dante. Nora abrió lentamente los ojos. Sus cálidos ojos marrones estaban ahora llenos de dolor, pero se iluminaron al reconocerlo. Susurró que había venido. Dante la tomó en sus brazos, sin importarle que su sangre empapara su costoso traje o que hubiera hombres mirándolos. Se disculpó, con la voz quebrada. Lamentó haber dudado de ella. Lamentó no haber podido protegerla. Lamentó todo lo que ella había sufrido. Nora levantó una mano temblorosa y le tocó la cara, susurrando que él había venido. Eso era lo único que importaba. Luego perdió el conocimiento en sus brazos. Dante la sacó del almacén. Con voz afilada como el acero, ordenó que llamaran al doctor Samuel Chen a la mansión inmediatamente y que lo prepararan todo. Antes de subir al coche, se volvió hacia Marco y le ordenó que mantuviera con vida a Víctor Benedetti. Tenía planes especiales para él. Marco asintió con la cabeza, comprensivo. Durante el trayecto de vuelta a la mansión, Dante sostuvo a Nora en sus brazos todo el tiempo, acariciándole suavemente el pelo con una mano, mientras sus ojos ardían de odio y determinación. Juró que nadie volvería a hacerle daño y que los responsables lo pagarían caro. Nora se despertó en una habitación desconocida, con una suave luz que se filtraba a través de las cortinas de color crema. Le dolía todo el cuerpo y sentía la cabeza pesada, como si una piedra la presionara. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo le recorrió el costado y gimió.
Una voz familiar a su lado le dijo que se quedara quieta y no intentara moverse. Nora giró la cabeza y vio a Dante sentado en la silla junto a su cama. Tenía los ojos rojos por la falta de sueño, la mandíbula áspera por la barba incipiente y el traje todavía manchado con su sangre seca. Ella le preguntó cuánto tiempo había estado dormida. Dante le dijo que 3 días, y que Eldor Chen había dicho que tenía suerte porque ninguna de sus lesiones le causaría daños permanentes. Nora cerró los ojos y los recuerdos del almacén volvieron a ella como una pesadilla. Recordó a Victor Benedetti confesando que había matado a su padre y la grabación en el teléfono escondido en su sujetador. Al volver a abrir los ojos, le preguntó a Dante por su teléfono. Él le mostró el viejo dispositivo y le dijo que el médico lo había encontrado durante el examen y que había escuchado la grabación. Mirándola con una expresión complicada, añadió que ella había logrado lo que todo su equipo de investigación no había conseguido en 15 años. Había obtenido una confesión directa de Victor Benedetti sobre el asesinato de su padre y muchos otros delitos. La puerta se abrió y entró Rosa Moretti, seguida de Marco. Nora se sorprendió al ver que la mirada de la anciana ya no era fría, como lo había sido cuando se conocieron. Ahora mostraba una preocupación genuina. Rosa se acercó a la cama, tomó la mano de Nora y le dijo en voz baja y cálida que lamentaba lo que le había sucedido y que la había juzgado mal. Añadió que estaba agradecida de que Nora no hubiera revelado nada, ni siquiera bajo tortura. Marco se colocó detrás de ella, inclinó la cabeza y le dijo que lamentaba haber dudado de ella también. Añadió que debería haber investigado más a fondo antes de llevarle esos documentos falsos a Dante. Nora sonrió débilmente y dijo que no culpaba a nadie, ya que las pruebas eran irrefutables y cualquiera en su situación habría dudado. Rosa le acarició suavemente la mano y luego le indicó a Marco que se marchara, diciendo que Dante debía quedarse con ella. Cuando se cerró la puerta, Dante se levantó, se acercó a Nora y se sentó en el borde de la cama. Tras un momento de silencio, dijo con voz baja y firme que había vivido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Había construido muros demasiado altos para que nadie pudiera alcanzarlo y pensaba que eso le daba seguridad. Pero cuando la vio tirada en ese almacén, se dio cuenta de que los muros no lo habían protegido de nada. Solo lo habían hecho sentir más solo. Mirándola directamente a los ojos, le dijo que ella sí era la primera luz que había visto en muchos años de oscuridad y que no quería perderla. Nora sintió que su corazón se aceleraba. Levantó la mano, tocó la cara de Dante y le susurró que él no era completamente oscuro. Solo había olvidado cómo salir a la luz. Dante se inclinó hasta que sus frentes se tocaron. Su cálido aliento rozó los labios de ella. Le preguntó si podía hacerlo. Nora no respondió con palabras. En su lugar, lo acercó suavemente a ella y sus labios se encontraron. El beso fue suave y tierno, sin prisas y sin exigencias. Solo dos almas heridas que encontraban la manera de curarse mutuamente. Cuando se separaron, Dante apoyó la frente contra la de ella y le prometió protegerla. Lo juró. Nora sonrió y respondió que quizá esta vez deberían protegerse mutuamente. 2 semanas después de su primer beso, Nora se había recuperado casi por completo. Los moretones de su rostro habían desaparecido. Su costilla rota se había curado y podía volver a caminar con normalidad. Pero había algo que aún no se había curado. La herida emocional de saber que el hombre que había matado a su padre seguía vivo, aunque estuviera encerrado en el sótano de la finca Moretti. Una noche, cuando Dante convocó una reunión con Marco y sus asesores más cercanos para decidir qué hacer con Victor Benedetti, Nora estaba leyendo en la sala de estar cuando oyó la discusión que salía de la sala de reuniones. Se levantó y entró directamente sin pedir permiso. Todos se volvieron para mirarla, pero a ella no le importó. Mirando directamente a Dante, dijo que quería participar. Dante frunció el ceño y le dijo que no era asunto suyo y que debía descansar. Sin embargo, Nora negó con la cabeza y dijo que Victor Benedetti había matado a su padre 15 años atrás. Él había destruido su vida antes de que ella se diera cuenta, y ella tenía derecho a verlo responder por ello. Este era su asunto más que el de cualquier otra persona en esa sala. La sala quedó en silencio. Marco miró a Dante,
esperando, y Dante estudió a Nora durante un largo momento antes de asentir y acercarle una silla. La reunión continuó, y Nora escuchó su plan. Dante pretendía ocuparse de Victor a la manera tradicional de la mafia. Rápido, limpio, sin dejar rastro. Sin embargo, Nora se levantó y dijo que tenía una grabación de Victor confesando el asesinato de su padre y muchos otros crímenes. Era una grabación lo suficientemente sólida como para enviarlo a prisión de por vida. Propuso enviarla al FBI en lugar de matarlo ellos mismos. Dante le preguntó por qué quería eso cuando él podía vengarla más rápidamente. Nora dijo que quería que Víctor muriera en prisión como un criminal, no como un guerrero caído en una guerra mafiosa. Quería que el mundo supiera que era un asesino y no solo un jefe que había sido eliminado por un rival. Además, si Dante mataba a Víctor él mismo, quedaría atrapado para siempre en un ciclo de venganza. Otra familia se levantaría para sustituir a los Benedetti y la guerra nunca terminaría. Sin embargo, si Víctor fuera arrestado por el FBI con pruebas irrefutables, la familia Benedetti se derrumbaría desde dentro y Dante podría abandonar el mundo del Hampa para siempre. Marco se opuso, diciendo que trabajar con el FBI era peligroso porque podrían dirigir su investigación hacia Moretti. Sin embargo, Nora dijo que había pensado en eso y que ella sería la encargada de enviar las pruebas como hija de Patrick Sullivan. Como no había ninguna conexión con Moretti Holdings y la grabación solo contenía la confesión de Victor, sin nada sobre Dante o su familia, Dante se quedó en silencio por un momento. Luego miró a Nora y le preguntó si estaba segura, ya que una vez enviadas las pruebas, no se podrían recuperar. Nora asintió y dijo que nunca había estado más segura de nada. 3 días después, llegó a la oficina del FBI en Manhattan un sobre sin remitente que contenía un USB con una grabación de 43 minutos en la que Victor Benedetti confesaba al menos 12 asesinatos, incluido el de Patrick Sullivan, 3 importantes operaciones de blanqueo de dinero y muchos otros delitos. El FBI tardó 2 semanas en verificar la grabación y preparar las órdenes judiciales. Una mañana cualquiera de martes, registraron todas las propiedades de Benedetti en Nueva York. Victor Benedetti fue detenido en su casa de Long Island y esposado delante de su familia y la prensa. Fue acusado junto con Tyler Brooks y Marcus Sterling, quienes también fueron acusados basándose en las abrumadoras pruebas que Nora había conseguido. El tribunal se aseguró de que cambiaran su lujo por los fríos barrotes de una celda. Las imágenes del infame jefe siendo conducido a un coche de policía dominaron las noticias, y Nora se sentó en la mansión de Dante, viendo la cobertura y llorando en silencio. Dante se sentó a su lado, le tomó la mano y le preguntó cómo se sentía. Nora dijo que se sentía más ligera, como si finalmente le hubieran quitado un peso que había llevado durante 15 años. Su padre por fin podía descansar. Dante le besó la frente y le susurró que había hecho lo correcto y que estaba orgulloso de ella. Los meses que siguieron al arresto de Victor Benedetti fueron el período más transformador en la vida de Nora y Dante. Una vez que su líder fue encerrado tras las rejas, la familia Benedetti se derrumbó como un castillo de arena. Los miembros de mayor rango fueron arrestados o huyeron del país, y el imperio criminal que habían construido durante 40 años se disolvió en cuestión de semanas. Serena Cross, cuya familia había visto destrozada su reputación al salir a la luz sus vínculos con los delitos de los Benedetti, fue despojada de su posición social y su riqueza. Se vio obligada a huir de Nueva York en desgracia. Fue expulsada para siempre de los círculos de la alta sociedad que una vez había intentado dominar, tal y como Nora había predicho. Nadie se levantó para vengarse porque todos estaban demasiado ocupados salvándose a sí mismos. Dante cumplió la promesa que le había hecho. Comenzó a transformar Moretti Holdings de una empresa criminal en una corporación legítima. Las operaciones turbias se fueron eliminando gradualmente. Se cortaron las conexiones criminales y se centró la atención en negocios limpios, como el sector inmobiliario, la restauración de lujo y los hoteles de lujo. Marco se resistió al principio, ya que se había acostumbrado a las viejas costumbres. Sin embargo, cuando vio lo feliz que era Dante con Nora, acabó aceptando el cambio.
Nora ya no era secretaria. Dante la había ascendido a directora creativa y de comunicaciones de Moretti Holdings, encargándole la reconstrucción de la imagen pública de la empresa. Algunos murmuraban que la habían ascendido por su relación con el jefe. Sin embargo, en los primeros 6 meses, demostró su valía rediseñando toda la estrategia de marca y ayudando a la empresa a conseguir 5 importantes contratos con socios internacionales. La madre de Nora se recuperó completamente de la operación. Podía volver a caminar con normalidad e incluso había retomado la jardinería, una afición que había abandonado tras la muerte de su marido. Dante le compró un nuevo apartamento en Brooklyn Heights, más luminoso y mucho más espacioso que su antigua y destartalada casa. Cuando Catherine conoció a Dante, le tomó las manos y le dijo que, aunque no sabía quién era ni a qué se dedicaba, sabía que le había salvado la vida y había hecho feliz a su hija, y eso era suficiente. Dante y Nora comenzaron a salir abiertamente. Aparecían juntos en eventos sociales, galas benéficas y lanzamientos de empresas. La prensa se hizo eco de la relación entre el enigmático director ejecutivo de Moretti Holdings y la joven directora de Humble Origins. Algunos tabloides intentaron indagar en el pasado de Dante, pero no encontraron nada porque todos los rastros ilegales habían sido borrados hacía mucho tiempo. Rosa Moretti trataba a Nora como a una nieta política, aunque no estuvieran oficialmente casados. A menudo invitaba a Nora a la finca de Long Island para enseñarle recetas tradicionales italianas, y las dos mujeres, de orígenes tan diferentes, se hicieron inesperadamente buenas amigas. Leo no perdía ocasión de burlarse de su hermano mayor, antes distante, que ahora sonreía y cogía de la mano a su novia como un adolescente enamorado por primera vez. La vida por fin había empezado a sonreír a Nora Sullivan después de tantos años de dificultades. Un año después del arresto de Victor Benedetti, Dante Moretti fue honrado como empresario del año en la ceremonia anual de premios de la Asociación Empresarial de Nueva York, en reconocimiento a sus esfuerzos por transformar Moretti Holdings en una corporación transparente y socialmente responsable, y por donar millones de dólares a causas benéficas en toda la ciudad. La gala, celebrada en el Hotel Plaza, contó con la presencia de más de 300 de los líderes empresariales y figuras públicas más influyentes de Nueva York, y Nora se sentó en la primera fila con el vestido azul marino que Dante había elegido para ella, ya que, según él, combinaba con sus ojos cuando sonreía. A su lado se sentaban Rosa, Leo, Marco y su madre, Catherine, que asistía a un evento tan importante por primera vez desde su recuperación. Nora había revisado el discurso de Dante la semana anterior y le había ayudado a editarlo. Era un discurso apropiado sobre visión empresarial, responsabilidad social e innovación. También le había oído ensayarlo al menos 15 veces en la oficina, por lo que prácticamente se sabía cada palabra de memoria. Así que, cuando el presentador invitó a Dante a subir al escenario y éste comenzó a hablar, Nora se recostó en su asiento y sonrió con orgullo. Sin embargo, después de unos 2 minutos, Dante se detuvo de repente a mitad de la frase, miró el papel que tenía en la mano, lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Nora frunció el ceño porque eso no estaba en el plan. Él carraspeó y dijo que había preparado un discurso muy bueno sobre la estrategia empresarial y el futuro de Moretti Holdings, pero que acababa de darse cuenta de que había algo más importante que decir esa noche. La sala se quedó en silencio. Nora sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza, aunque no sabía por qué. Dante continuó diciendo que, un año antes, una chica torpe con el pelo revuelto y un currículum manchado de café había entrado en su oficina y había puesto su mundo patas arriba. Llegó 23 minutos tarde, tenía pintalabios en los dientes y se atrevió a decirle que estaba pasado de moda. Una leve risa recorrió la sala y Nora sintió que se le calentaba la cara cuando algunas personas se volvieron para mirarla. Mirándola directamente a los ojos desde el escenario, Dante continuó diciendo que ella le había enseñado que el liderazgo no se basaba en el control, sino en la inspiración, que el caos a veces podía ser lo mejor que podía pasar, y que amar a alguien era la decisión empresarial más inteligente que había tomado nunca.
La sala quedó en completo silencio. Nora sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Dante sacó una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo, bajó del escenario y caminó directamente hacia Nora, mientras 300 pares de ojos lo seguían. Se detuvo frente a ella y dijo que Nora Sullivan lo había transformado de un monstruo en un hombre, y que quería pasar el resto de su vida tratando de ser digno de ella. Se arrodilló, o al menos lo intentó, pero su traje a medida le quedaba un poco ajustado. Al doblar la rodilla se oyó un desgarro muy audible de tela que resonó en la silenciosa sala. La costura de la parte trasera de sus pantalones se había roto. Dante perdió el equilibrio y resbaló ligeramente sobre la alfombra roja. Su rodilla golpeó el suelo con más fuerza de la prevista y casi se cae hacia adelante, pero se agarró con la mano justo a tiempo. La sala dejó escapar un grito ahogado colectivo mezclado con risas. Leo, sentado en la fila de atrás, se rió tanto que casi se cae de la silla. Rosa se tapó la boca, pero sus hombros temblaban mientras intentaba no reírse. Marco se quedó de pie como una estatua, con la cara roja como un tomate, esforzándose por mantener una expresión seria ante su jefe. Dante permaneció arrodillado en un ángulo incómodo, con la cara tan roja como un tomate. Sin embargo, levantó la caja de terciopelo y la abrió para revelar un clásico anillo de diamantes solitario que brillaba bajo las luces. Con voz ligeramente temblorosa, dijo que eso no formaba parte del plan, pero le hizo la pregunta de todos modos. Nora Sullivan, ¿quieres casarte conmigo, incluso después de verme romperme los pantalones delante de 300 personas? Nora Sullivan, ¿quieres casarte conmigo, incluso después de verme romperme los pantalones delante de 300 personas? Nora no pudo contenerse más y estalló en carcajadas entre lágrimas, en una extraña mezcla de alegría y diversión. Se levantó, se colocó delante de Dante, le ayudó a levantarse y le miró directamente a los ojos. Le dijo que era el hombre más encantadormente torpe que había conocido nunca. La respuesta era sí, 1.000.000 de veces sí. La sala estalló en aplausos y vítores. Dante deslizó el anillo en el dedo de Nora y la besó delante de los 300 testigos. Cuando se separaron, Nora tomó un micrófono de un asistente cercano y anunció a la sala que, para que todos lo supieran, Dante había ensayado su discurso 15 veces en la oficina, sin tropezar ni una sola vez. Leo gritó desde el fondo que había grabado el discurso y que lo reproduciría en la boda, lo que volvió a provocar carcajadas en la sala. Dante miró a Nora con una expresión entre avergonzada y feliz, y le susurró que nunca le dejaría olvidar aquello. Nora sonrió y le dijo que no lo haría. 2 meses después de la legendaria noche de la propuesta en el Hotel Plaza, Dante y Nora celebraron su boda en un precioso jardín de Central Park, en un soleado sábado de primavera. Solo asistieron unos 80 invitados, entre ellos familiares, amigos íntimos y colegas que los habían apoyado en los buenos y malos momentos. Rosa Moretti se sentó en la primera fila del lado del novio, con el vestido de terciopelo azul oscuro que Nora había elegido para ella, ya que Rosa había declarado que los vestidos rojos estaban prohibidos tras el incidente del vino del año pasado. A su lado se sentó Leo, cuya misión oficial era filmar toda la ceremonia y asegurarse de que ningún desastre humorístico quedara sin documentar. La madre de Nora estaba sentada en la primera fila del lado de la novia, con lágrimas en los ojos incluso antes de que comenzara la ceremonia. Como era de esperar en cualquier evento en el que participara Nora, la boda comenzó con una serie de contratiempos inesperados. En primer lugar, Dante llegó 5 minutos tarde porque se había olvidado los anillos en el coche, por lo que Marco tuvo que correr al aparcamiento para recuperarlos. Cuando el novio finalmente ocupó su lugar bajo el arco floral, comenzó la música y Nora apareció al final del pasillo. Estaba impresionante, con su vestido de encaje blanco y un ramo de rosas blancas en la mano. Sus ojos brillaban de felicidad. Sin embargo, a mitad del pasillo, su tacón se enganchó en la cola del vestido y casi se cae de bruces delante de los 80 invitados. Afortunadamente, Marco, que estaba cerca como padrino, la agarró justo a tiempo. Leo gritó desde su asiento que lo había grabado, y Nora solo pudo negar con la cabeza y reír mientras continuaba hacia Dante,
que la miraba con igual parte de preocupación y amor. El padre Anthony comenzó con las palabras iniciales, pero a mitad del discurso, una abeja se le metió directamente en la boca. El anciano sacerdote tosió y balbuceó durante un minuto entero, mientras todos los invitados a la boda intentaban no reírse. Cuando finalmente se recuperó y continuó con los votos, las cosas se volvieron aún más memorables. Dante miró a Nora a los ojos y prometió amarla, respetarla y tolerar que ella reorganizara sus archivos sin preguntar hasta que la muerte los separara. Nora se rió y respondió que lo amaría, lo cuidaría y toleraría que revisara sus correos electrónicos durante el desayuno y que usara trajes demasiado ajustados que podrían romperse en cualquier momento hasta que la muerte los separara. Los invitados estallaron en carcajadas y el padre Anthony tuvo que esperar antes de poder continuar. Rosa lloró tanto que el rímel le corrió por las mejillas, mientras Catherine le pasaba pañuelos y lloraba igual que ella. Cuando el padre Anthony los declaró marido y mujer, y Dante besó a Nora, todo el jardín estalló en aplausos. Caminaron por el pasillo entre los invitados, que les lanzaban pétalos de rosa, y Nora no podía dejar de sonreír. Un año antes era una chica desesperada con una madre moribunda, un novio infiel y sin dinero. Ahora era una ejecutiva de éxito que se casaba con el hombre que amaba y estaba rodeada de gente que se preocupaba de verdad por ella. Cuando subieron al coche decorado, Dante le tomó la mano y le dijo, «Gracias por entrar en mi vida como una tormenta y enseñarme que, a veces, las mejores cosas surgen del caos». Ella le besó y respondió, «Gracias por no despedirme el día de mi entrevista, a pesar de que llegué 23 minutos tarde y tenía pintalabios en los dientes». Dante se rió y dijo que había sido la mejor decisión que había tomado nunca. El coche nupcial recorrió las concurridas calles de Nueva York, con latas traqueteando detrás y un cartel que decía, «Recién casados». Nora apoyó la cabeza en el hombro de Dante y miró por la ventana, reflexionando sobre el turbulento viaje que la había llevado hasta ese punto. Había perdido a su padre, había sido traicionada, secuestrada y torturada, pero también había encontrado el amor, una familia y una paz que nunca se había atrevido a soñar. La vida no es perfecta, y quizá nunca lo sea, pero con Dante a su lado, sabía que podía enfrentarse a cualquier cosa. Su historia nos recuerda que el amor verdadero no proviene de la perfección, sino de aceptar los defectos del otro, y que los peores comienzos pueden conducir a los finales más hermosos. Nos muestra que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. También nos muestra que la familia no son solo aquellos con los que compartes lazos sanguíneos, sino también aquellos que deciden estar a tu lado en los momentos más oscuros. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y compártela con tus seres queridos. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Nos encantaría saber qué te ha parecido el viaje de Nora y Dante. ¿Alguna vez has pasado por dificultades y has encontrado esperanza donde menos te lo esperabas? ¿Crees que el amor puede cambiar a una persona? Deja un comentario sincero, porque leemos y valoramos cada uno de ellos. Gracias por pasar tiempo con nosotros. Te deseamos a ti y a tu familia buena salud, felicidad y paz todos los días. Adiós, y esperamos verte de nuevo en nuestras próximas historias.